Bueno, se viene prometía ser un enero muy cargado a nivel legislativo en el Congreso de la Nación. Por ahora, las sesiones que estaban pautadas no se llevaron adelante, habrá que esperar porque algunos temas podrían ingresar en los próximos días a extraordinarias también para discutirlos a partir del mes de febrero. Estamos hablando de una agenda que involucra, bueno, temas como por ejemplo jubilaciones, temas vinculados a los tributos y lo que te mencionábamos, la preocupación que hay por el impuesto país. Bueno, es de esta manera, ¿no?, con la cual hemos comenzado este 2020, ya acarreando parte de lo que nos traía el año 2019, sobre todo con el cambio de gobierno, mucha incertidumbre, muchos temas que también tocan directamente a nuestra provincia. Exacto. Bueno, está con nosotros el diputado nacional por Santa Fe, Juan Martín. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Con respecto a este tema del impuesto país, ustedes hicieron una presentación hace horas nada más. ¿Hacia dónde se apunta? ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen? Bueno, como bien decías, lo que hicimos es presentar en el día de ayer una nota dirigida al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, a los efectos de acompañar algo de lo que ustedes describían hace un ratito en el programa, que tiene que ver con la voz de las agencias de turismo, sobre todo de las pequeñas empresas, que hoy están en un panorama muy delicado, de incertidumbre, donde peligran además puestos de trabajo, porque la implementación del impuesto país que se llevó adelante con la ley de emergencia económica, lo que hizo fue establecer un 30% más, tanto para la venta de pasajes al exterior como para los servicios prestados en el extranjero. Esto se dio además en una coyuntura en la que para el sector es temporada alta, ¿no?, y donde generalmente se llevan adelante la mayor parte de la provisión de bienes y servicios por parte de este sector. Y quedaron realmente en una situación de parálisis donde no está teniendo movimiento y con una gran incertidumbre normativa, que bien lo describían ellos de primera mano, donde no tienen claro quiénes son los agentes de percepción, de qué manera se debe computar. Y de alguna manera lo que está haciendo es propender también a la informalidad o a la competencia desleal, porque como no tienen precisiones respecto de cómo llevar adelante su labor, cada uno debe idear más o menos cuál es la alternativa. Si bien hubo un decreto reglamentario del Ejecutivo y luego una resolución de AFIP tratando de aclarar algunas precisiones, la verdad que no es suficiente, porque estas cuestiones muy puntuales, como si estaban establecidas inclusive en el sistema anterior del SICORE, que era el sistema que se utilizaba antes con el 35% que se establecieron durante el gobierno del kirchnerismo, la realidad es que hoy no tienen esa certidumbre normativa y se encuentran en riesgo muchos puestos de trabajo. Recordemos que el 90% de las agencias de turismo son pymes, empresas familiares de hasta 7 empleados que tienen un costo salarial del 35%. Entonces, la realidad es que si esta incertidumbre normativa, si esta parálisis del sector no se resuelve en el corto plazo, lo que peligran justamente son los puestos de trabajo, y por eso lo quisimos acompañar instando esta primera reunión, y el jueves mismo en el Congreso Nacional, junto a Jimena García, que es también diputada nacional por Santa Fe, pero una serie de diputados nacionales con los que presentamos una nota, nos vamos a encontrar con ABAES, que es también una entidad, una asociación civil que nuclea justamente las pequeñas agencias de turismo a lo largo de todo el país, para abordar la problemática y para ver qué otras alternativas podemos ver para que, en definitiva, encontremos una solución, que la mayoría de los agencieros, te lo puedo decir, quizás no comparten el fondo de la medida, quizás no están de acuerdo, no creen que sea la mejor herramienta, pero por lo menos lo que quieren en el corto plazo son precisiones y determinaciones que le permitan desde ahí trabajar con sensatez, ¿no? Sin dudas que es poner la mirada en, un sector, pongámosle entre comillas industrial, que ha crecido en el último tiempo en la República Argentina. Totalmente. Y que cuando prácticamente estaba despegando es como que se lo baja rápidamente con este impuesto país. Efectivamente, además tiene que ver con no conocer inclusive muchas de las cuestiones que están ligadas a la vinculación de la Argentina con el mundo, ¿no? Porque si bien efectivamente existen argentinos que vacacionan en el exterior y que, lejos de tener algún prejuicio con ellos, es un derecho, la verdad es también que muchos investigadores, docentes, se vinculan con el exterior del país, se capacitan para volver a la Argentina y desplegar esos conocimientos. Nuestros deportistas, que nos representan a lo largo y a lo ancho de la región y del mundo, también se ven afectados. Tiene que ver además con nuestros emprendedores, que justamente utilizan esta vinculación, esta apertura a la Argentina al mundo como para proveer servicios con incorporación de tecnología, de calidad. Realmente lo que está por detrás de esta empresa es mucho más que quizás un gasto suntuoso que tenga que ver con el placer, con el ocio, que además está, insisto, en todo su derecho el argentino que decide hacerlo, pero de fondo, insisto que hay una cuestión mucho más profunda. Y la realidad es que el turismo emisivo, que es justamente el que llevamos adelante con
en otros lugares del mundo, también tiene una correlación directa con el turismo receptivo, que como bien decías, además genera el ingreso de divisas y moviliza las economías regionales del interior que han desarrollado con mucho esfuerzo el sector turístico, y hoy esa falta de conectividad, esas rutas que hoy se encuentran en peligro, también ponen en riesgo el turismo receptivo, porque los aviones que van también tienen que venir cargados de pasajeros, y en definitiva, si nosotros nos aislamos del mundo, corremos el riesgo de poner en desventaja y realmente en peligro esta fuente de trabajo, ¿no? Recién mencionabas el tema del deporte, con el tema del impuesto país, y pensaba, estamos en un 2020 que es de Juegos Olímpicos, donde muchos deportistas de aquí, de nuestra zona, van a competir en los Juegos y tienen que obviamente salir del país previamente para prepararse. Esto sin duda va a redundar en que la nación tenga que responder también con subsidios o con recursos para que ellos puedan competir de la mejor manera. Ojalá el ministro de Turismo de la Nación nos reciba, y queremos trasladarle esta inquietud porque creemos que más allá de la determinación, nosotros como diputados de Juntos por el Cambio en su momento nos opusimos a la ley de emergencia económica, no solamente por estas determinaciones que veíamos intempestivas y que de alguna manera no tenían las precisiones necesarias como ese para llevarse adelante de manera tan vertiginosa y sin conversación con el sector, sino porque además recuerdan ustedes que se llevó adelante un avasallamiento de competencias por parte del Congreso Nacional que creíamos que no era necesario. De hecho, nosotros lo dijimos desde el primer día, desde Juntos por el Cambio, queremos tener una posición donde los argentinos nos eligieron para tener una alternativa política al oficialismo. Obviamente no somos parte del partido del cual es el presidente, pero la realidad es que si Alberto Fernández le va a ir bien a los argentinos y va a encontrar en Juntos por el Cambio, a diferencia de lo que hizo el kirchnerismo durante los primeros meses de la gestión de Mauricio Macri, una oposición que está dispuesta a conversar. Bien lo decías, María José, nosotros nos encontramos predispuestos a conversar en el Congreso, inclusive en enero, como decían, con las sesiones extraordinarias, si quería llevarla adelante del presidente. Nos encontramos todavía a disposición para, en el momento que nos llamen, dar el debate y hacer perfectibles las normas, pero la realidad es que mientras tanto lo único que se hizo es abrir el Congreso como para cerrarlo en términos de atribuciones, y eso es lo que nos preocupa sobremanera también. Así que esperemos que con este tema del turismo haya receptividad, que se pueda escuchar, que hay muchas voces de familias, de emprendedores, de gente de trabajo, de esfuerzo, que hoy se encuentra muy preocupada porque además tiene la responsabilidad de proveerle fuente de trabajo a un montón de familias en el interior del país, y eso es lo que queremos de alguna manera defender. Hablabas de esta apertura de si le va bien a Fernández, nos va bien a todos. Esta apertura en cuanto a política va a encontrar un aliado. Las primeras medidas que ha tomado el gobierno hasta el día de hoy, ¿van a ayudar a este cambio desde el sector político que representás, o generan más incertidumbre en este 2020 que recién comenzamos a transitar? Mirá, la realidad es, y lo dijimos expresamente en diciembre, sobre todo el paquete de la ley de emergencia económica, desde el cual después muchas cuestiones que se fueron implementando con posterioridad se desprenden. Lo que nosotros sentimos en su momento, lejos de aquel discurso inaugural que realmente para algunos de nosotros fue auspicioso, porque salvo algunas cuestiones puntuales como tenía que ver con el tema de la reforma judicial, había sido un discurso que apelaba a cerrar la grieta, a conversar, a consensuar con todos los sectores. Rápidamente se echó por tierra, y en esa ley de emergencia económica lo que nosotros sentimos claramente es que se dio un acto de revanchismo, de venganza con aquellos sectores que no habían acompañado al gobierno en las elecciones. Digamos, claramente se demostraba que no se estaba gobernando para todos, sino más bien teniendo una actitud directa de confrontación con aquellos que optaron por una alternativa política diferente. Y ahí están los jubilados con un congelamiento de su haber jubilatorio, digamos, de la forma en que, como lo establece la Constitución Nacional, se debe garantizar de que puedan haber actualizado sus saberes. Ahí está el sector productivo agropecuario, que nuevamente es castigado con un esquema de retenciones que además avasalla el federalismo en el país, porque concentra recursos en el Estado Nacional y se los detrae a las provincias. Y ahí está también, bueno, como decíamos, los emprendedores, los que se vinculan con el mundo, las startups que en definitiva apuestan a innovar y a una Argentina moderna, integrada al mundo, que hoy encuentran toda esta serie de limitaciones que en definitiva nos tienden a aislarnos y no a vincularnos. Pregunto por este tema del federalismo. En estos últimos días el gobernador Perotti fue varias veces a Casa Rosada para pedir recursos. Se vino en las últimas horas con algunos millones, son más de 700, en compensación de la deuda que se tiene con la Caja. La discusión de fondo es: ¿qué pasa con el resto de la deuda histórica? Porque Perotti dijo, bueno, no es el momento de reclamar. ¿Cómo lo notan ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes desde el bloque que representan?
Nosotros el bloque Juntos por el Cambio en Santa Fe siempre lo dijimos, inclusive durante la gestión anterior en la que éramos oficialismo, que se debía honrar esa deuda que tenía la Nación con la provincia de Santa Fe, que recordemos que fue generada durante los 12 años que gobernó el kirchnerismo en la Nación y que fue, lo dijo el Diaraf estos días, fue el momento en que más se detrajo fondos del interior del país y se concentró en el Estado Nacional. El momento en el que hubo mayor concentración de recursos nacionales en la historia fue el kirchnerismo. Desde ese lugar se tomó una primera determinación ya en 2015. Recordemos que Santa Fe había ido a la Corte Suprema para reclamar por los derechos que habían sido avasallados con esa detracción del 15%. La Corte Suprema le dio la razón, pero el presidente Mauricio Macri en su momento decidió otorgarle ese mismo porcentaje a todas las provincias, independientemente de que hayan hecho el reclamo pertinente o no. Bueno, esa vocación de volver a darle recursos a la provincia se plasmó religiosamente durante todos los años que gobernó Mauricio Macri. Si bien es cierto que quedó pendiente esta deuda, hubo momentos de dificultades económicas muy fuertes, también es verdad que lo estamos, pero creo que hay que avanzar en propuestas concretas, en pensar alternativas. Bueno, nosotros desde Juntos por el Cambio el año pasado, nuestro candidato a gobernador, José Corral, planteó una propuesta concreta y precisa que tenía que ver con traer a Santa Fe 4.500 efectivos federales durante 5 años para que además se aboquen a lo que nos trasladan los santafesinos como la mayor urgencia y necesidad en estos días, ¿no? Que tiene que ver justamente con trasladar paz, tranquilidad, para que todos podamos vivir tranquilos junto a nuestras familias y que hoy lamentablemente tenemos nuevamente una espiral de violencia donde todos debemos hacer un esfuerzo además por contribuir desde el lugar que nos toque. Bueno, en aquel momento se hizo esta propuesta como para responder de alguna manera también además con una propuesta sensata, porque no tiene que ver con desembolsar automáticamente toda esa masa que quedó detraída, sino más bien justamente con servicios que tengan que ver con todos los agentes federales que se pudiesen desplegar en la provincia de Santa Fe durante 5 años, ir cumplimentándola. Creemos que esa propuesta está más vigente que nunca, la verdad. Hablabas de materia de seguridad. A nivel nacional ya se han tomado algunas medidas y en la provincia algunas que han generado un poco de ruido o postura encontrada. Tiene que ver con estas medidas de... la más destacada no es la bala en la recámara para que puedan tener en su arma los efectivos policiales. ¿Cuál es tu mirada en cuanto a la provincia de Santa Fe, a la inseguridad, a la violencia que vivimos, teniendo la capital de la provincia como una de las ciudades más violentas y la ciudad de Rosario? Sí, la verdad es que como una primera reflexión lo que sentimos desde la oposición es que existe mucha confusión estratégica y no hay claridad respecto de lo que piensa el Frente de Todos en materia de seguridad, porque mientras a nivel provincial Omar Perotti toma esta determinación y en la provincia de Buenos Aires Sergio Berni dice que no está de acuerdo con la ministra Federic, tomó una determinación con la que junto con Alfredo Cornejo ya la primera semana de enero presentamos una declaración en el Congreso pidiendo que se deje sin efecto esa resolución de la ministra, justamente porque entendemos que los avances que se tuvieron en materia de seguridad en el gobierno anterior a nivel nacional son manifiestos y que por lo menos marcan un rumbo, que si bien falta mucho por hacer y además la seguridad es un tema delicado donde todos tenemos que tener mucho cuidado porque las cosas que están en juego son importantes, nada más y nada menos que la vida de los argentinos, sí está claro que se tomó un rumbo con determinación, con firmeza política y que a partir de ese lugar se llevó adelante el protocolo de uso de armas de fuego, las armas electrónicas no letales, las Taser, lo que tuvo que ver también con toda la organización de la estructura federal de la Gendarmería, la capacitación, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, y realmente sentimos de que si bien se pueden tomar nuevas herramientas, bueno, el Frente de Todos tiene que impulsar además su política en materia de seguridad. Lo que vemos como un contrasentido es que las cosas que dieron resultado, que se hicieron bien, se tiren por la borda y arranquemos de nuevo esa postura refundacional que tiene la política argentina, que normalmente lo que debería hacer es encontrarnos lo positivo y ver de qué manera es perfectible, qué otra herramienta se puede incorporar, qué otra política pública se puede desarrollar como para acercar más seguridad. Hoy la situación que planteó el Estado Nacional en la materia realmente tiene que ver con derogar estas disposiciones. Además se dejó sin efecto el organismo que estaba abocado, la subsecretaría, a la lucha contra el narcotráfico. Y la verdad que no encontramos una propuesta concreta alternativa que diga se deja sin efecto esta serie de medidas y este organismo como para poner en marcha estas otras alternativas. No, directamente dejar sin efecto de un plumazo y quizás hasta por una cuestión de prejuicio ideológico no continuar con políticas que dieron resultado y que tienen que tener continuidad para que a
argentinos nos vaya bien y podamos vivir más tranquilos, ¿no? Las últimas, y apelo a la brevedad, Juan. Preguntarte por jubilaciones de privilegio, un proyecto que ingresaría en las próximas horas. ¿Hacia dónde hay que encaminarse con las reformas en este tema? Y el otro es, brevemente, un adelanto de cuáles serían las agendas que llevarías vos al Congreso cuando efectivamente después del 1 de marzo se habilite el periodo de sesiones ordinarias. Bien, respecto de la primera inquietud de las jubilaciones de privilegio, la realidad es que nos sentimos sorprendidos en el momento de la ley de discusión de la ley de emergencia económica, porque lo que sucedió es que entre el dictamen de mayoría y el momento que se trató en el recinto, se incluyó por la ventana el congelamiento tanto de los diplomáticos como de los jueces. Yo creo que, así como desde el bloque de Juntos por el Cambio, que le pedimos en su momento como iniciativa al presidente de la Cámara de Senadores como diputados, se congelen los sueldos porque si estamos pidiendo un momento de austeridad y de dificultades económicas, un esfuerzo de los argentinos, también desde la política se tenía que dar un ejemplo. Creímos que había que tomar determinaciones como para continuar en ese sendero. Y la realidad es que desde la política dimos el ejemplo contrario, porque se plasmó por la ventana una excepción a estos regímenes de privilegio que no tiene razón de ser. Si vamos a hacer un esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Así que en ese sentido fuimos los primeros de Juntos por el Cambio en plantearlo y el Frente de Todos tuvo que rever esa situación porque lo planteamos efectivamente en el recinto. Y por otro lado, respecto de la agenda que vamos a tratar, en gran parte tiene que ver con esto, con las preocupaciones que sentimos que son de la realidad y la cotidianidad de los santafesinos y los argentinos, que tienen que ver con mantener las cosas que se hicieron bien en seguridad. Por eso el proyecto de declaración que ya presentamos a principios de enero en el Congreso, conjunto a Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, como para que se pueda tratar y debatir y no volver hacia atrás, porque creemos que en seguridad hay que tener herramientas y políticas públicas para afrontar el delito. Creemos que pasada la emergencia rápidamente hay que discutir cómo se puede aliviar la carga de los sectores productivos que sacan adelante el país, lo decía con el campo, los emprendedores, las mismas agencias de turismo, porque si pretendemos salir adelante, claramente no creemos que la alternativa sea ahogar a los que sacan con esfuerzo el país adelante y que todos los días se levantan como para aportar su granito de arena y que la Argentina sea un país próspero y de oportunidades. Y en ese sentido creemos que tenemos que tener una alternativa de reforma tributaria donde tenga sensatez y no se financie el Estado Nacional, ni mucho menos, pero que sí se le deje de poner la pata encima a los sectores productivos del país. Así que nuestras propuestas van a estar centradas en estos temas. Obviamente, insisto, sabemos que los primeros meses de gobierno también del oficialismo van a tener que implementar su plan de gobierno y en eso desde el Congreso de la Nación también vamos a estar predispuestos a discutir y a escuchar, a consensuar las mejores alternativas para que las normas y los mensajes que envíen sean perfectibles, pero que en definitiva le vaya bien al país, ¿no? Diputado, gracias por la visita. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.